Buenas noches, adelante, señores. Bien, en esta oportunidad vamos a exponer lo que es el tema de Incoterm aplicable a tratamiento marítimo y multimodales. Bien, como primer punto tenemos lo que son las reglas de Incoterm. Eh, Primeramente, tal vez diciendo qué significa la palabra Incoterm. Esta palabra Incoterm se utiliza en el día a día en el comercio internacional. Entonces, de esta forma, las partes de un contrato y compraventa internacional generalmente situadas en países diferentes, que tienen idiomas diferentes, diversas culturas jurídicas, eh, se puede recurrir a este conjunto de términos con el fin de establecer algo importante. ¿Qué hace Incoterm, no? O sea, ¿qué regula Incoterm? Acá, como vemos, no tenemos las obligaciones, el riesgo, los costos. ¿Qué significa obligaciones? Bueno, obligaciones serían, ¿no? O sea, ¿quién hace como vendedor? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tengo que hacer yo, ¿no? Como comprador? ¿Qué es lo que tiene que hacer el otro, ¿no? El vendedor. Por ejemplo, ¿quién es el que organiza el transporte? ¿Quién es el que contrata el transporte? ¿Quién organiza el seguro? ¿Quién es el que paga el seguro? Eso sería, ¿no? La obligación. La obligación es una obligación y tengo esa obligación de contratar un seguro. Tengo la obligación de organizar todo el tema del transporte internacional. Eso es lo que nos dice, ¿no? Respecto a la obligación. Eso es lo que nos dice Incoterm. Eso sería. Ahora, en lo que es riesgos, ¿qué es en qué momento se dan los riesgos? O sea, ¿desde cuándo y dónde puede tener el vendedor o el comprador, ¿no? El riesgo? El vendedor entrega, digamos, la mercancía, o sea, mm, es decir, no se transfiere un riesgo, el vendedor sería el comprador. Por ejemplo, en lugar de entrega, por decir, sería Jockey Plaza, digamos. Entonces, si yo soy el exportador, hasta que no deje la mercadería en Jockey Plaza, todo el riesgo sí pasa, si digamos por ahí pasara un accidente o me roban la mercancía. Como vendedor, reportado sería eso, ¿no? Ese sería mi riesgo hasta no entregar. Luego tenemos lo que es costos. ¿En qué parte es responsable de los costos? Por ejemplo, todos los costos de transporte, los costos de embalaje, carga y descarga, los costos de control o de seguridad, ¿quién es el responsable? Eso también sería, ¿no? Lo que regula Incoterm. Los costos son también, los costos también son asumidos por el comprador y el vendedor. El precio se basa en ello para determinar el precio de un producto. Eh, la siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es la definición de Incoterm. Los Incoterm son términos y requisitos de una operación de compra y venta. Estos términos no son siempre los mismos, ni se mantienen estables, sino que cada cierto tiempo, o sea, cada 10 años, no sufre una actualización para poder dejar atrás términos que ya no se usan porque tienen unas condiciones poco adaptadas al mercado de hoy en día. La siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos los Incoterm del año 2020, ¿no? 2020. Nos dicen, ¿no? ¿Cómo usarlo de forma adecuada? Tenemos varios puntos acá, ¿no? Sería, como primer punto, acordar la regla Incoterm específica con otra parte antes de hacer el envío. Verificar que la regla Incoterm usada es apta
para el modo de transporte de la operación y especificar el lugar de entrega tan exacto como sea posible y el lugar de transmisión de riesgo cuando ambos lugares son distintos. Eh, Confirmar que ambas partes comprenden las responsabilidades que se indican en el contrato de venta. Indicar correctamente la regla Incoterm acordada en la factura comercial del envío. Comprobar periódicamente las reglas Incoterm utilizadas y revisarlas en caso sea necesario. Elegir Incoterm que nos permite controlar la mercancía y los costes. También tenemos lo que nos dice, ¿no?, que debemos especificar lugar o puerto de entrega tan exacto como sea posible. Especificar de forma concisa y clara lugar de entrega y lugar de transmisión del riesgo cuando ambos lugares son distintos. Las reglas en Cotel son obra de la Cámara de Comercio Internacional. Y, y a su vez es una versión oficial a lo que deberán referirse en caso de cualquier discrepancia. La siguiente, compañera. Aquí tenemos los cambios de los Incoterms 2020. Eh, los cambios, ¿no?, del Incoterm respecto a los Incoterm 2010 son el Incoterm DAT se utiliza por el DPU. Ahí tenemos, ¿no? Este es solo un cambio de nombre, ya que las obligaciones y responsabilidades son las mismas. Pero el nuevo nombre que acá lo tenemos tres letras, que dice DPU, permite pactar la entrega de cualquier lugar, no necesariamente en el terminal. Se fijan nuevas condiciones a la hora de contratar un seguro. Para los Incoterms sería lo que tenemos acá, las tres letras, comienza el ZIP y el ZIP. Mm, en acá por ejemplo, tenemos, ¿no? En el Incoterm la que nos dice la sigla de FCA, que se realiza con transporte marítimo. Ahora el comprador puede pedir a, a la naviera, a su agente que admite el bill. Ahí tenemos qué es lo que diciendo, qué significa Bill of Lading, con la anotación de on board para el vendedor. Es necesario incorporar los Incoterm. En la actualidad, el uso de los Incoterm en la compra y venta nacional es frecuente e importante. Eh, Permiten que las relaciones comerciales entre las partes sean mucho más claras. Los Incoterms regulan exclusivamente los derechos y obligaciones de las partes. Aseguran la entrega de las mercancías vendidas con vendidas controla y reducen el riesgo de complicaciones legales. Actualmente existe la versión de Incoterms 2020. Problemas al no usar el Incoterm. Los Incoterms de 2020 establecen deberes y derechos entre exportadores y compradores que se aceptan de forma voluntaria. El uso de Incoterm puede evitar diversos problemas relacionados con todas las transacciones de comercio internacional que realices a partir de ahora. También nos dice que los Incoterms no suponen malas entidades con respecto a los costos de la carga, la forma de hacer los despachos en las aduanas, trámites y responsabilidades. La definición y claridad que aportan hacen que sea más sencillo abordar una reclamación o litigio por incumplimiento de contrato. Eh,
Clasificación de Incoterms. Los Incoterms siempre están clasificados en más de 3 letras y las clasificación en 4 grupos. Tenemos la C, la D y la F. El Incoterms del grupo C significa, ¿no? Entrega directa, perdón, entrega indirecta. En los términos de la inicial C, ah, la parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que, que vaya a utilizar para el transporte. En el grupo D, que significa entrega directa, aquí el vendedor es el que correrá a cargo de los costes y los riesgos de traslado de la mercancía hasta que esté en el destino acordado en el contrato. En el grupo E nos dice que es la entrega a la salida. La parte de la vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones. Y por último tenemos, ¿no?, el Incoterm del grupo F, que es entrega indirecta. El vendedor pone los bienes a disposición del conductor. Eh, eh, con conocimiento del embarque marítimo. El conocimiento del embarque, eh, o comúnmente conocido como BL o Bill of Loading, sirve como contrato de transportista marítimo. El conocimiento del embarque debe contener elementos básicos como el nombre, la dirección, el teléfono, el email del exportador, email del receptor final o consignatario. Objetivos del conocimiento de embarque. Dejar constancia de que el buque de transporte se hace cargo de la mercancía hasta su entrega. ¿Quién es el destinatario? Conocer el número del viaje del buque, eh, el puerto de carga y descarga, descripción detallada de las mercancías, cantidad y peso, número de bultos, estado aparente de la mercancía. Bueno, acá no tenemos lo que estamos hablando de BL, ¿no? Bill of Lading, recibido para embarque. Demuestra que la mercancía ha sido recibida por el transportista, pero que haya sido embarcada, indicado por el transporte de contenedores o multimodal. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. A mí me ha tocado exponer sobre los incoterms marítimos. Em, para transporte marítimo se utilizan cuando el punto de entrega y el lugar al que se va a transportar la mercancía van a ser en puerto. Actualmente existen cuatro, uno que es el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. El FAS es un incoterm que nos dice que el vendedor va a entregar la mercancía al costado del buque. El FOB se utiliza para operaciones que el transporte se da por barco. El CFR es en donde el vendedor es el responsable de entregar la mercancía en el puerto que se ha acordado. Y el comprador es quien va a asumir los riesgos de la pérdida. El CIF es en donde el vendedor es quien tiene que entregar la mercancía y debe contratar el transporte. Siguiente. Ya. El FAS, franco al costado del buque. Este es un Incoterm exclusivamente para transporte marítimo y es adecuado para transporte de graneles o carga de mercancía voluminosa o pesada. Es un Incoterm que nos dice que el vendedor debe entregar la mercancía al costado del buque. El vendedor es quien se va a encargar de la entrega de la mercancía en el muelle de carga del puerto y es quien va a asumir los gastos los gastos hasta la entrega, así como también los trámites aduaneros de exportación.
Y el comprador es quien va a gestionar la carga a bordo, la estiva, el flete, otros gastos hasta la entrega en destino, así como también el despacho de importación y un seguro si es que se va a contratar, aunque este no es obligatorio. Si se contrata un seguro, eh, este debe cubrir las partes del transporte que sean responsables. Y también debe indicar claramente cuáles van a ser las condiciones del seguro en el contrato que se está haciendo. Siguiente. Siguiente. Ya. Las obligaciones del vendedor bajo el Incoterm fase. Uno debe entregar la mercancía y los documentos que sean necesarios, debe estar empaquetado, debe también encargarse del transporte al interior del país, también se encarga del despacho de aduanas en origen y las obligaciones del comprador, debe pagar la mercancía, se encarga de los gastos de salida, del flete marítimo, así como también de los gastos de llegada, del transporte al interior del país, del destino, ¿no? Y así como también del pago de los impuestos. Siguiente. Ya, del FOB, del libre a bordo. Esto es uno de los Incoterms más utilizados. Eh, también es exclusivo para transporte marítimo y nos dice que el vendedor debe de cargar la mercancía en el barco que va a escoger el comprador. El vendedor aquí es quien va a asumir los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía. Eh, también se, también se encarga de contratar el transporte, aunque esto va a correr por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes de flete, la descarga, los trámites de importación, la entrega de destino y de un seguro si es que se va a contratar. Acá tampoco no es obligatorio. Una ventaja sería que te va a pedir poder permitir tener un mayor control del proceso de cada una de las partes del contrato. Siguiente, ya. Una obligación del vendedor es que debe suministrar la mercancía y entregar la factura, así como también despachar la mercancía de exportación, teniendo todos los permisos que sean necesarios. Debe pagar los impuestos, debe entregar la mercancía a bordo del barco que ha estipulado el comprador. También debe prestar ayuda al comprador en todo lo que él necesite, en todos los documentos que él requiera. Una obligación del comprador es que debe pagar el precio que se ha especificado en el contrato, debe despachar la importación de la mercancía, debe también obtener las licencias y las autorizaciones que sean necesarias, soportar el riesgo de pérdida o daño de la mercancía y pagar los gastos desde la entrega a bordo del barco. Siguiente. Ya. El CFR, coste y flete, es uno de los más utilizados después del FOB. Y aquí nos dice que el vendedor es quien se va a hacer cargo de todos los gastos hasta que la mercancía llegue al puerto de su destino. También se encarga del despacho de exportación, así como de los gastos de origen, del flete y de los gastos de descarga. El comprador es quien va a hacer los trámites de importación y del transporte hasta el destino. Y también es quien va a asumir el riesgo en el momento que la mercancía va a estar a bordo. También se suele contratar un seguro, aunque tampoco no es obligatorio. Esto es recomendable para el vendedor porque los costos van a ser controlables y normalmente se puede controlar casi toda la operación, así como también tiene un mayor control sobre la mercancía, el destino, los plazos y también se puede buscar alguna alternativa en caso sucediera algún imprevisto. Y una desventaja para el vendedor sería que tener que pagar el flete antes de obtener la mercancía, antes de obtener la factura del embarque. Y una desventaja para el comprador sería el riesgo de pérdida o daño de la mercancía. Siguiente.
Ya, las obligaciones del vendedor. Uno es que debe preparar la mercancía, tal como se ha acordado en el contrato, debe de contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el puerto que se ha escogido. También debe tener la documentación necesaria, que son las facturas y el listado de los bultos. Debe facilitar al comprador todos los documentos necesarios. Debe informar al comprador de que la mercancía ha sido entregada para su transporte y también debe realizar el despacho de exportación y obtener los documentos que sean necesarios. Obligaciones del comprador. Debe de pagar el precio que se ha estipulado en el contrato, así como también recibir la mercancía, realizar el despacho de importación y debe realizar todos los trámites y el pago de los impuestos que son obligatorios. También se debe encargar y asumir los costos de destino y el transporte hasta sus instalaciones. Siguiente. Ya, el CIF, el coste, seguro y flete. Ya, este es idéntico al Incoterm CFR, aunque se diferencia en un aspecto, que el, el CIF, el vendedor está obligado de contratar un seguro y cuando el vendedor debe entregar al comprador la póliza de seguros. Y esto normalmente identifica al vendedor como la parte que está asegurada. El vendedor debe contratar el transporte marítimo y es quien va a asumir los gastos, todos los gastos de coste, flete que sean necesarios. Y el comprador es quien va a asumir los gastos de importación y los del transporte hasta el destino. En esta versión 2020 nos dice que el seguro debe cubrir hasta la llegada del puerto de destino. Y este es un incoterm muy utilizado también, ya que determina el valor en aduanas. Siguiente. Ya. Los incoterm multimodales. Ya. Estos son los que se aplican para los diferentes medios de transporte, ya sea aéreo, terrestre, también puede ser marítimo. Y la responsabilidad se va a transferir en un lugar o en un punto de entrega. Yo les voy a explicar el EXW, Xworks o en fábrica. Siguiente. Ya. Este es un Incoterm que se utiliza para detallar la entrega de la mercancía que va a realizar el vendedor. Y esto se hace normalmente en el almacén o en oficinas o en la fábrica del vendedor. Esto pertenece al grupo E. Es el único de este grupo que se ha fijado por la Cámara de Comercio Internacional, la entidad que define y que actualiza las Incoterm. Esto es recomendable para operaciones que se van a realizar nacionalmente o en la misma región. Una de las obligaciones del vendedor es que debe preparar la mercancía según lo que se haya establecido en el contrato, debe embalarla, empaquetarla y marcarla adecuadamente. Dos, debe de aportar toda la documentación que sea necesaria, como la factura, la lista de bultos. También debe notificar al comprador que la mercancía ya está siendo preparada para ser entregada. La obligación del comprador es que debe de pagar el precio que se ha estipulado en el contrato, así como también recibir la mercancía en el lugar que se ha acordado y dentro del plazo, ¿no? Debe gestionar y asumir todos los costos de la operación. El comprador es el responsable del envío de la mercancía. Siguiente. Ya. Aquí podemos ver que el vendedor es quien va a entregar la mercancía en el momento y en el lugar acordado por el comprador. El comprador es quien va a recoger la mercancía, quien va a cargar la mercancía, va a transportarla al interior del origen, va a realizar todas las formalidades necesarias, ¿no? También va a correr con los costes de manipulación en el terminal de origen, el transporte principal, el seguro, los costes de manipulación llegadas al destino, va a realizar las formalidades que sean necesarias
de importación, así como también el transporte interior de destino y la descarga y la recepción. Va a pasar mi compañera. Adelante, Heidi. Ya. Yo expuse, Heidi, le toca a Gaidi. Y voy a continuar, docente. Adelante, adelante. Ya. Continuando con la exposición, les voy a reconocer lo que es el FCA, que significa libre transportista. Con el término transportista nos hace referencia a cualquier empresa que haya sido designada por el comprador para que actúe como agente de transporte. Un ejemplo podría ser en este caso de que se consideraría como transportista o agente de carga. Este Incoterm es uno de los términos que es más favorable para el comprador cuando desee tener el control de los y el transporte internacional a través de un agente de carga que sea designado. Así mismo, se usa comúnmente junto con un recibo de carga de parte del transportista, que es el FCR, ¿no? El FCR es una prueba de entrega que de parte del transportista, ¿no? Que el transportista envía con el objeto de ser transportado según las condiciones del comprador. También este Incoterm no requiere comprador de la terminal de origen cuando la carga del artista, ¿no? Sea en contenedores. Ya. ¿De qué se hace cargo el vendedor y el comprador en una operación FCA? El vendedor se hace cargo de lo que es la entrega de la mercancía en su almacén, ¿no? Y también carga de la mercancía en el camión y ya. El CPT. El CPT, ¿no? Significa transporte pagado hasta, ¿no? Este Incoterm es cuando una transacción en estas condiciones, ¿no? De este Incoterm, significa que el vendedor cubre los costos del otro. Después de todo esto, ¿no? se transfiere la responsabilidad al comprador. Este Incoterm se podría decir que es algo parecido donde todos los costos y riesgos. En este caso, el vendedor y punto determinado llega a un transportista, ¿no? Y a partir de ese punto la responsabilidad y los costos
transfieren o pasan al comprador. El SIP. El SIP, ¿no?, significa transporte y seguro pagados hasta. En este Incoterm significa que el vendedor tiene las mismas obligaciones, ¿no?, que el Incoterm, ¿no?, CPT. Pero en este caso además se debe conseguir, ¿no?, el seguro de riesgo de carga, de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. Y el vendedor también, ¿no?, contrata el seguro y paga la prima correspondiente. No, si bien es cierto, ¿no?, es el vendedor quien paga todo el transporte, ¿no?, y el seguro de la mercancía. Pero, ¿no?, la entrega se hace en origen cuando es recibida por el primer transportador o representante. En este término, el vendedor no solo está obligado a conseguir lo que es el seguro, cobertura mínima, que generalmente debe cubrir el valor del contrato más el 10%. En este Incoterm, ¿no?, también dije que el vendedor es la aduana para la exportación y puede usarse con cualquier tipo de transporte, ¿no?, incluido el multimodal. Las obligaciones del comprador. El comprador, ¿no?, tiene obligaciones lo que son en los costos, el flete y entrega y en las aduanas. En los costos, ¿no?, incluyen que el transporte, ¿no?, desde el punto especificado hasta su almacén o destino final. El flete y entrega, ¿no?, el comprador asume la descarga y el transporte de los bienes una vez que el exportador lo hace llegar al punto definido. Y en las aduanas, el proceso y costos de importación son responsabilidad del comprador también. Las obligaciones del vendedor. El vendedor, ¿no?, tiene obligaciones lo que son la documentación, las aduanas, costos y flete y entrega y por último el seguro. En la documentación, ¿no?, incluye carta aporte, la factura, el certificado de origen, la lista de embarque, la licencia de exportación y cualquier otro documento que sea necesario para la liberación, ¿no?, de la mercancía en aduanas de forma física o electrónica. En aduanas, en los términos del SIP, el vendedor se encarga de la liberación de aduanas y debe cubrir sus costos. En los costos van lo que son los cargos por el cuidado y el mantenimiento de la mercancía, ¿no?, el transporte y cualquier cargo que se relacione durante su traslado y aduana y flete. El flete y entrega, ¿no?, nos dice que el vendedor debe realizar la carga y el transporte de las mercancías desde su almacén hasta el destino especificado por ambas partes. Y por último, en el seguro, el exportador tiene la obligación de adquirir un seguro para proteger la mercancía. Ya. El DAP. El DAP, ¿no?, significa entregado en punto de destino. Este significa que el vendedor es responsable de los gastos y riesgos, menos del despacho de importación y la descarga en el lugar determinado. Y también, ¿no?, el comprador se ocupa solamente de lo que es el despacho de importación y la descarga. Este Incoterm no obliga a contratar seguro, pero los gastos corresponderían al vendedor. Y también este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. Y el seguro no es obligatorio, ¿no?, como ya lo había mencionado, pero si fuera necesario tendría que correr, ¿no?, los gastos el vendedor. El DPU. El DPU, ¿no?, significa en español entregado en el lugar de descarga.
Cuando una operación no se da bajo este Incoterm, significa que el vendedor debe asumir todos los riesgos y costes del origen y del embalaje, la carga y entre otros. También el comprador debe ser responsable únicamente por los trámites de despacho de importación de la mercancía. Y principalmente, ¿no? Este Incoterm es usado por aquellas empresas, ¿no? Con la intención de controlar la logística de origen a destino. Este Incoterm, ¿no? Amplía las opciones de entrega. En otras palabras, ¿no? La entrega puede realizarse en otro lugar, acordado en otro lugar, ¿no? Además de que sea el terminal. El DDP, en español, ¿no? Significa entregado con derechos pagados. Ya. Ya, este Incoterm es la máxima responsabilidad para el vendedor y significa que ha cumplido toda su obligación de entregar, ¿no? La mercancía cuando la pone en disposición, ¿no? Del comprador o en el lugar definido, ya sea del país de importación o ya sea en otro lugar, cumpliendo con todas las formalidades aduaneras de importación y el pago de los derechos aduaneros que se dé, ¿no? En lugar. La entrega también se hace, ¿no? Sin descargar la mercancía del medio de transporte. Y el exportador, ¿no? Debe asumir todos los gastos y riesgos necesarios de la distribución física de la mercancía hasta dejarla a libre disposición del comprador, ¿no? Es decir, para que el importador proceda a la comercialización sin restricciones de tipo legal o aduanero. Los Incoterms más utilizados en el transporte internacional. En este punto tenemos 5 Incoterms, ¿no? Lo que son el FAS, el FOB, el FCA, el CFR y el CIF. Lo que es el FAS, ¿no? Franco al costado del barco, es donde el vendedor está obligada, ¿no? A colocar la mercancía al lado del barco en el puerto. Y también la parte compradora es la que corre a cargo de los riesgos, refleja el viaje, gastos de carga y flete. Este Incoterm solo se utiliza para el transporte marítimo, sobre todo para aquellos productos con necesidades especiales de carga. Lo que es el FOB libre a bordo es donde la parte vendedora cargará con los productos en el buque, ¿no? Mientras que todos los riesgos y costos, una vez que la mercancía haya sido cargada, pasan a ser, ¿no? A disposición del comprador. Y este Incoterm solo se utiliza para el transporte marítimo también, pero nunca para aquellas mercancías que va en contenedores. El FCA, franco transportista. En este Incoterm, el vendedor hace entrega de los productos que previamente han sido pasados por el despacho de exportación designado por el comprador en el lugar convenido. Cuando se utiliza este Incoterm, el transportista debe consentir, ¿no? Una guía de carga al vendedor. El CFR, ¿no? Como dice,
coste y flete. En el CFR, el vendedor con todos los costos y la carga hasta que llega al puerto convenido, y el riesgo se transfiere a la parte compradora en el momento en que los productos se han cargado en el barco. Este Incoterm solo se utiliza para el transporte marítimo. El CIF, costo, seguro y flete. Este Incoterm es utilizado únicamente en el transporte marítimo y es encargado de determinar el valor en aduana. Y en este Incoterm el vendedor paga un seguro y también el flete para entregar los bienes en el lugar indicado. Las obligaciones del vendedor son notificar la entrega de las mercancías a bordo del buque acordado. También entregar, ¿no?, las mercancías a bordo del buque acordado con el valor de pagado. Y el seguro a contratar a favor del exportador es de 110%. Y también el vendedor debe proporcionar una factura comercial y la lista de embarque, o también un documento electrónico equivalente. También debe asistir al comprador asegurando la disponibilidad de los servicios, información y documentación complementaria o adicional para el tráfico internacional de las mercancías. Las obligaciones del comprador son proporcionar información suficiente al vendedor para que realice todo el traslado o envío de la carga. También recibir las mercancías en conformidad después de haber sido cargadas en el buque. Asumir todos los costos y riesgos del tráfico internacional de las mercancías que se generen desde que son cargadas en el buque, excepto, ¿no?, los valores del flete y el seguro internacional. También para el precio de los bienes según la recibir en conformidad los documentos o comprobantes. Y por último, pagar los servicios o documentos adicionales solicitados al vendedor. Reglas Incoterm para transporte marítimo y vías navegables interiores. Estas reglas son utilizadas cuando el punto de entrega y el lugar al que se transportan las mercancías sean puertos. Y también la entrega al transportista se hace a bordo o al costado del buque, por lo que el vendedor debería controlar la mercancía hasta ese momento. En caso de que la mercancía viaje en contenedores, es habitual que el vendedor ponga la mercancía en manos del transportista en una terminal y no a bordo o al costado del buque. En tales circunstancias, los términos existen cuatro Incoterms que forman parte de estas reglas, que son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Pero en caso de que la mercancía se transporte en contenedores, ya no se podrían utilizar, ¿no?, estos Incoterms mencionados, sino que serían reemplazados por otros, ¿no?, que sean apropiados. Por ejemplo, el FCA iría, ¿no?, en lo que es en lugar del FAS, o el FOB también, y el CPT en lugar del CFR y el CIF en lugar del CIF. Incoterms aplicables en los diferentes medios de transporte. El Incoterms XW se utiliza en lo que es
de mercancías, el transporte terrestre, el de mercancías y el transporte marítimo. El FCA, ¿no? También es utilizado en ese 4 tipos de transportes. El FAS solo se utiliza en el transporte marítimo. Y el FOC de igual manera, no solo en el transporte marítimo, el CFR también en el transporte marítimo y el CIF también en el transporte marítimo. Lo que es el CPT y el CIF utilizar en los 4 tipos de transporte, ¿no? Que son en el cuadro. Lo que es el DAF solo se utilizan en lo que es el transporte terrestre y el transporte ferroviario de mercancías. Lo que es el DES y el DEQ solo se utilizan en el transporte marítimo y el DDQ y el DD se pueden utilizar ¿no? en los otro tipo de transportes. Lo que es en conclusión, ¿no? Podemos decir de que el clase Incoterm contiene lo que son términos internacionales de comercio que se utilizan a nivel y que permiten la determinación de derechos y obligaciones, tanto de como compradores en el comercio internacional. También podemos decir de que los Incoterms son el instrumento más importante a la hora de realizar exportaciones o importaciones, ya que estos permiten a los otros y de esta forma se facilita el comercio. También los Incoterms son una ayuda fundamental en la logística nacional, ya que dan el reparto de costes y la asunción de riesgos de la mercancía durante el transporte de la misma desde vendedor hasta comprador. Y por último, podemos deducir de que el transporte marítimo, de que para el transporte marítimo se deben utilizar ¿no? 4 items, lo que son el FAS, el FOC y el CFR. Eso es todo. Si queremos entrar al mundo de los negocios internacionales, ya tenemos primero la ley, segundo los Incoterms. Y están en todos los puertos. Pregunto yo a la sala, ¿alguna experiencia el tema? Directo, indirecto, en importación, exportación. No hay. Preguntas, sugerencias, alcances. Bien, por lo visto ha estado clara la exposición, definitivamente resumida. Quedamos ahí y nos estamos reencontrando la próxima clase. Buenas noches.